Anne Vergara y a Daniel Magic, son arquitectos egresados de la UDELAR, son propietarios, fundadores y directivos del Paseo del Hotel. Nos van a hablar de su proyecto de arquitectura sostenida y de la gestión abierta, construido en un edificio de 1860, representativo de un barrio de los extramuros en el Montevideo colonial. Los dejamos con 3 siglos de historias en los ladrillos del viejo hotel. Bueno, buenas tardes. Primero que nada, estamos muy contentos, con alegría. Estuvimos preparando esta presentación en un momento especial, porque en junio del 2007, o sea, justo los 15, los estamos celebrando en un lugar espléndido, con ustedes también. Y hacía tiempo que no compartíamos esto por todo lo que vino pasando en estos últimos años. No estuvimos tanto de puertas abiertas y los vecinos añosos no nos venían a visitar y no nos sorprendimos con otras antiguas historias. Sí, pasaron cosas y descubrimos nuevas cosas en este año, Días del Patrimonio, nuevos secretos que conserva el viejo hotel en sus propios ladrillos. O sea, pudimos descubrir dónde era la primera escalera hace poco. O sea, siempre nos sigue sorprendiendo porque, bueno, está ubicado en un sitio especial, ¿no? Está en el cruce del entonces Camino Real al Cerro, actual Agraciada, con esquina calle de la Iglesia, actual Sufiateri, en un sitio geográfico naturalmente privilegiado desde que se funda la ciudad. El cruce de una loma con un arroyo que era el curso de agua más dulce cercano a lo que es la ciudad vieja, lo que era el fuerte desde que se fundó la ciudad, con el curso de agua por las tierras más fértiles para cultivar cercanos a la ciudad amurallada. Allí se construyó este edificio y nosotros ingresamos cuando estaba en ruinas. Por el paso del tiempo, por continuos saqueos, después de haber funcionado como hospedaje para más de 10 generaciones de montevideanos venidos de todas partes, había sido ocupado, saqueado y estaba ya con destino a desaparecer. Nos encontramos con él, estaba en venta, en liquidación, digamos, porque tenía retiro, el predio tenía retiro por el ensanche de Agraciada, estaba en ruinas, caía a pedazos con riesgo de ocasionar inconvenientes y estaba en liquidación. Saldría muy caro, digamos, la propia demolición, y el terreno que quedaba era una placita más de esas que vemos a veces en algunas esquinas porque no daba para construir nada. Por eso. Y en ese momento, ni bien entramos, en junio del 2007, el edificio nos inspiró a descubrir su historia. Entramos, empezamos a ver esos restos que quedaban y había que consolidar, había que salvar. Y en eso nos embarcamos. En síntesis, no fue por valiente, sino por inconsciente también. Claro, ahí está. Y quedó en formas en los archivos, recorriendo el barrio, las calles, hablando con los vecinos. No tenía planos, no sabíamos para qué había sido construido. Veíamos las casonas y todo, pero aquello todo apretadito en la esquina de Agraciada y Sufiategui. Sabíamos que eran de la misma época por nuestros conocimientos. Somos 2 arquitectos, somos esposos y nos apasionamos a la vez paralelo con ese lugar que nos atrapó. Hoy, la fachada es única, de eso sí sabíamos, un estilo austero, pero se nota, o sea, no hay otro, no tenemos otro edificio en Montevideo que, me hace acordar, no. Entonces, ya la fachada inconfundible, valía conservar eso, pero atrás de eso había muchos escombros, pero una estructura factible de sostener. Él sabía de eso y yo salí a buscar qué había pasado allí
Enseguida, los vecinos, el viejo hotel, la casona, la pensión de Zulma, la pensión del otro, mucho, todo hospedaje. Hotel, no cabía nada. El informe que teníamos de la Comisión de Patrimonio hablaba también de un hotel y lo querían salvar también con mucho entusiasmo, y gracias a eso, a nosotros, y por supuesto a la Comisión de Patrimonio, el informe que le da al dueño anterior, por el cual lo obliga prácticamente a que tiene que, a pesar del 10, ahí lo estamos viendo, así llegamos al edificio y sabíamos que la columna, vos que le señalás, esa columna iba a caer en cualquier momento, y cuando vayan a visitarlo y estén en la terraza, van a ver que si caía esa columna cortaba 2 ómnibus, o sea, o podía haber sido. De hecho, cuando ponemos los contenedores, a los pocos días cae la columna contra los contenedores. Él había firmado en la intendencia como responsable, y si no hubieran estado los contenedores, que ahora van a ver en la foto, no estaba ahora Daniel acá. Un hecho curioso fue que nosotros, supongamos fue en junio, a los 15 días de haber adquirido propiedad e ir a ver el lugar, porque no habíamos entrado, No se podía entrar, estaba lleno de escombros. Y llega la autorización que el propietario anterior estuvo tramitando para demolerlo. O sea, llegó 15 días después que lo compramos. O sea, que si esto se hubiese demorado un poco más, probablemente hoy acá tendríamos un supermercado, un estacionamiento o algo parecido. Entonces, bueno, nosotros llegamos acá sin tener muy claro también qué pasaba acá adentro. ¿Y qué íbamos a hacer? Nada claro qué pasaba acá adentro. Y bueno, cuando nos paramos en ese balconcito, esquivando tirantes que había en el piso, porque en el saqueo ahí se ve que no tiene barandas, que esto le robaron todos los mármoles. Quedó algún mármol de testimonio, era una terraza que tenía el damero. Quedaron 1 o 2 de los mármoles que había en el piso, todo eso lo tenemos expuesto. Es muy importante. Bueno, vamos a hablar en la esquina, perdón, en la esquina está viendo un sello, porque yo no tengo cosi. ¿Vieron que hay un sello en la esquina, además de la primera foto que sacamos? Sí. Porque como decía recién Piovani, enseguida agarramos el internet y empezamos, cuando los vecinos nos contaban que era el gran hotel, empezamos a buscar hotel del Paso Molino en internet. No encontrábamos absolutamente nada, solo el sello de hoy, está el sello allí, que todavía salía aquel programa, se hablaba del sello de hoy en Canal 5, quedaban algunos vestigios, ahora lo buscamos y ya no lo encontramos, pero apareció el sello, ese sello que está allí. Y el sello nos decía cosas raras, porque decía proceso fundacional, Paso del Molino, 1748, 1988, 250 años. Y nosotros miramos el edificio y decimos, este edificio no es de 1748, este edificio es de mitad del siglo XIX. Por los ladrillos que veíamos en ese momento, por el estilo de la construcción, este señor estaba muy equivocado. Bueno, seguimos, imagínense, había sido ocupado, se había transformado en distintos tipos de hospedaje, aquello era tierra de nadie, cocinitas, bañitos, pedazos, bombachas, colgas, cualquier cosa era eso, totalmente abandonado, entre escombros. Había que limpiar. Lo primero que hicimos fue eso, ¿verdad? Que ahora va a contarle Daniel. Pero, no, ahora no. Ahora, ¿qué pasó ahí? No entendíamos por qué decía eso. ¿Y por qué estaba amarillo? Si nosotros veíamos rosado sobre rosado sobre rosado, nunca amarillo. Y después tuvimos el gusto de hablar, que allí dice que casi todos los sellos acuarelados los pintó Menfreire. Tuvimos oportunidad, ahora ya no está con nosotros, pero tuvimos oportunidad de hablar con él, a ver por qué lo había pintado de amarillo y qué historia con él. Y nos dio un librito de Saldaña, en donde contaba un poquito, hablaba, que no es el librito de cuentos, que son como cuentitos que hablaba del Gran Hotel, y así fuimos juntando retazos primero del Gran Hotel. Después de la pensión que nos contaban los vecinos, muchos, ¿sí? La pensión de Zulma, hacían así, nos contaban lo que pasó en la pensión de Zulma, y fuimos cada vez atando más cosas, pero de lo del siglo XX. ¿Está claro? Lo otro ya no teníamos testimonio oral.
Y a medida que Daniel iba con las manos en la masa, como digo yo, o sea, la arquitectura, hablaba, los ladrillos hablaban con él mientras yo iba buscando documentos en los archivos, en el Cabildo, en el archivo del Sodre, hablando con los vecinos, él iba viendo la arquitectura, a ver qué contaba la estructura. Y seguí, a ver qué encontraste, sí. Bueno, y ahí, justamente, volviendo al tema de ese año, 1748, eso es algo que el propio edificio va a trasladar a nosotros de dónde surge eso. Y bueno, es como decía Ariane, en las paredes empiezan a verse elementos tapiados, puertas de otra época, ¿no? Arcos, construcciones que tenían dinteles mucho más bajos de los dinteles que tienen en las construcciones de estos años. O sea que se vislumbraba una construcción previa a la que nosotros estábamos viendo en su totalidad. Y bueno, lo primero que hubo que hacer, eso viene a continuación, pero lo primero que hubo que hacer acá fue tratar de que esto no colapsara, ¿no? Y que no fuera un colapso, no fuera violenta su llegada a tierra de los trozos que iba a desprenderse de acá. Y bueno, entonces en ese momento los vecinos no estaban muy contentos con esta situación, ¿no? Incluso salimos en la televisión como irresponsables propietarios de esto porque tenían peligro de derrumbe, nuestros vecinos queridos, que fuimos amigos, bueno, pero que tenían razón, porque esto realmente es un riesgo importante en una avenida muy transitada. Entonces cada vez que veníamos a ver qué solución le encontramos a esto, todas eran costosísimas en serio, ¿no? Estamos hablando de, no sé, 70, 80 mil dólares para apuntalar esto y mantener la fachada, que era nuestra idea. Y bueno, y ese montón no lo pagamos. Entonces un día que estaba enfrente diciendo qué hago con esto, ¿no? Porque yo le decía que fue por inconsciente, no por valiente todo esto. Digo, bueno, vamos a probar con 4 contenedores frente a la fachada, que fue una solución audaz que no, también era una buena idea. Una idea que no tenía antecedentes, ¿no? Colegas nuestros que siempre nos vamos para adelante, no sé si hay arquitectos acá escuchando, viste que siempre nos vamos mucho para adelante, entonces había páginas de internet que decían, ¿qué será peor? ¿Que se caiga el edificio o el edificio y los contenedores que pusieron adelante? Es decir, viste, siempre respaldándonos entre nosotros. Entonces, lo que tratamos de lograr fue que esta pared de contenedores oficie de protección a la vía pública. Y a su vez nosotros le colocamos hacia el primer muro, que es este que vemos acá, no sé si se ve ahí, bueno, ahí se veía realmente esta flechita. Acá atrás, este muro era el que estaba más consolidado, entonces hicimos unas vigas de hierro que atravesaron esto para apuntalar esto, que era el trozo que se estaba por caer, como ven acá. La panadería que estaba acá abajo había calado el muro para hacer una vitrina y eso empezó a funcionar, esta facha, como se ve acá clarísimo, ¿no? Acá empezó a funcionar y tenía un riesgo de derrumbe inminente, ¿no? Además de que habían robado las vigas de madera dentro también. Claro, también, pero acá empezó a fisurar esto, que tenemos una foto de estas columnas jónicas que no pudimos hasta el día de hoy reconstruirlas. Arana pasa por ahí, ahora nos recuerda, hay que hacerla. Pero bueno, esto era la parte crítica. Por lo tanto, optamos por esa solución de contenedores tipo pórtico, ¿no? Generamos una pata nueva del lado de la vereda, una que era esa pared, atravesamos perfilería, apuntalamos esa viga del medio, esta que está por caerse. Y bueno, y ahí fue que empezamos a trabajar, a sacar de a poco acá arriba el techo, sacar, aliviar esto para tratar de acomodar de alguna manera todo esto. Y en un momento se desprende un trozo grande de esto y quedan los operarios colgando por suerte tenían los cinturones, quedan colgando de los andamios, de los contenedores, de los andamios. Claro, que en realidad los contenedores eran como distintos pisos. Se podían usar de la parte de adentro para guardar todo el material recuperable que encontramos entre los escombros, es decir, arcos, cosas que no se llevaron en los saqueos,
iban quedando partes que nos fueron también contando, además de los propios muros, es decir, por ejemplo, una teja o una baldosa, o cosas que quedaban entre los escombros que íbamos recuperando, las guardábamos adentro del contenedor. Entonces ahí nos... Me interesaba qué tipo de estructura encontraron. ¿Tenemos un techo de bovedilla, un entrepiso techo de bovedilla? Tenemos techo de bovedilla, sí, de tirante a la porteña, No, la tirante. la bovedilla está en la escalera nomás. Sí. Acá. Tenemos techo de tirantería de madera dura con las alfajías, tirantes que eran muy particulares porque eran tirantes que tenían casi 9-10 metros de largo, por lo tanto eran muy tentadores para los que los extrajeron. Para extraer esos tirantes tenían que hacer boquetes en las paredes que eran impresionantes, ¿no? Lo que las paredes de interiores estaban cada vez, tuvieron digamos, el criterio de hacer un tirante sí uno no. Entonces había un boquete, un tirante. Y pararon cuando vieron que se les movía demasiado aquello, ¿viste? Entonces ahí pararon. Y bueno, después el agua hizo su cuota aparte, ¿no? Con el tema de la... Pero encontramos, sí, esa estructura que es... O sea, el hierro doblete no. El doblete está... Encontramos una viga de madera. Hay que verlo el edificio. Mirá, acá... Bueno, pero ahí está también. Acá el amigo Giovanni acercó una foto que está bastante interesante. Que se ve este tronco, que es un tronco que está sosteniendo una pared de 5 metros más 2 pisos. Sí, esas dos columnas no eran una cosa muy importante en la estructura y el mantenimiento. Eran, sí, claro. Habían 2 columnas de hierro en el medio. Pero estaba sosteniendo un tronco. Ahí va. Eso que está ahí es un tronco que tenía unos 6 metros más o menos de largo. Porque se mezclaban diferentes estructuras. Claro, porque a su vez nosotros cuando llegamos, ya este edificio había tenido varias reformas, ¿no? Con 160 años ya había tenido varias reformas. Entonces, una de esas es esto que está viendo ahí. Ahí cortaron esa vía que llegaba hasta la punta para hacer una escalera, que era la escalera de la pensión. Entrada a la pensión. O sea, ahora acá lo vamos a ver. Todo eso se fue viendo a la medida que fuimos interviniendo. Pero lo primero que había que hacer era consolidar esto que no siguiera deteriorándose y cayendo. Estructuralmente era el primer paso, sin duda. Y bueno, a partir de ahí fue que empezamos a generar un refuerzo en la vía adelante, todos los palos podridos que estaban en los apoyos, ¿no? Viste que es lo que todo el mundo te dice, se pudren los palos, pero los palos, cada palo le hicimos una caja metálica que alargaba, digamos, el apoyo para sostener los palos. Entonces de esa manera logramos reubicar los mismos palos existentes en su lugar. Entonces, claro, inventamos muchas cosas en el lugar. Colgamos palos con hierros de una viga superior que los mantenía de arriba para alivianar el peso hacia abajo. Hicimos varias intervenciones estructurales que mantuvieron lo que es el criterio original de la estructura y a su vez permitió que esto siga viable hoy, ¿no? Y bueno, esto fue una cosa que nosotros pensábamos resolver en menor tiempo, que fue en 2007 y llegamos al 2011 recién a poder consolidarlo, ¿no? Y en ese proceso, claro, nosotros tenemos una empresa también constructora que veníamos en los huecos que teníamos, poníamos gente a trabajar, tampoco somos Leticia Dares, porque esto lo hacíamos tipo hobby, ¿no? Era todo plata patrimonial propia, nuestros hijos perdieron varias vacaciones, ahora no se les puede decir, por no poder hacer viajes. Pero bueno, nosotros seguíamos acá. El cumpleaños de 15, te decía mamá, Y de todas maneras, nos costó 4 años llegar a consolidarlo, ¿no? A consolidarlo, estamos hablando, porque son 1000 metros cuadrados que hay. Entonces, ahí hicimos, el paso siguiente fue abrir las puertas, el Día del Patrimonio en 2011, y la verdad, llegaron 4000 personas en el fin de semana al patrimonio, y ahí encontramos un ida y vuelta con la gente que fue que cargó a este lugar de todo el contenido que hoy pretendemos transmitirles y que nosotros aprendimos. Pero además de esto, si ya nos sorprendía lo que encontramos acá arriba, empezamos a encontrar cimientos y túneles y cosas que estaban bajo tierra, o sea que no solo lo que veíamos del suelo para arriba, sino que cuando ya teníamos consolidado lo que pasaba arriba nuestro,
empezamos a visualizar lo que pasaba abajo, un poco también enojados con la OCE, porque le ponían agua comercial por todo, ¿no? Claro, viste que Todavía está. somos comercial. Acá no hay chance, ¿no? O sos comercial o familiar, no hay vuelta. Entonces, las tarifas altísimas que teníamos que estar pagando, agua comercial, luz comercial, todo, porque éramos algo que no teníamos un encuadre dentro de lo que era la burocracia interna. Empezamos a buscar soluciones de cómo poder mitigar todo eso para hacer, ¿viste? Los aljibes antiguos, cómo se manejaban en aquella época. Empezamos a pensar como si tuviéramos a contextualizar el edificio a cómo estaba en aquel momento funcionando, porque en aquel momento no había OCE, y no había luz, y no había agua tampoco, ¿no? Y todo funcionaba igual. Entonces, bueno, en este estudio empezamos a ver y ahí encontramos construcciones subterráneas que ahí empiezan a cerrar con el año del sello, que era 1748 y que era con la presencia de los jesuitas. A ella la consulta yo. Todas las soluciones o los elementos constructivos que consideramos que ese fue uno de nuestros primeros objetivos, fue consolidar el edificio, y luego fue como arquitectos también, y sabiendo de algunos sistemas constructivos como el que vimos en la viga acá, que eso era para la luz, ahí esto que nos sorprendió muchísimo, que sabíamos que existía en el Paraninfo de la universidad también, eso viene a ser como el metal desplegado, es decir, el tronco, que era la estructura, eran muros portantes de ladrillo con el entrepiso y el techo con techo a la porteña, madera y ladrillos también, todos ladrillos, el techo de ladrillos, las paredes de ladrillos, los cimientos, que eso después tiene mucho que ver también con qué había antiguamente en ese solar donde se construyó el edificio. Los ladrillos marcan lo que nosotros, por eso es el título de la charla. Ahí descubrimos que estaba ese tipo, digamos, de metal desplegable para poder revocar la viga de madera. Entonces, todo eso lo estamos dejando a la vista. Las soluciones y los sistemas constructivos antiguos que hemos encontrado hoy se pueden visualizar. Cuando decías, ¿cómo sostuvieron? Todo eso está expuesto. Es decir, ¿qué es Paseo del Hotel? Nosotros decimos, vamos a contar la historia del Paseo del Hotel. Es un proyecto de arquitectura y de gestión de un espacio patrimonial, de un espacio que es patrimonio arquitectónico, pero sobre todo cultural, social, es patrimonio puro. O sea, es un lugar de encuentro con el patrimonio, con la historia para hacer nuevas historias. ¿Qué estamos haciendo nosotros desde junio del 2007? Es escribiendo una nueva página en la historia de un edificio, de un solar, de un territorio, ¿ah? De nuestra ciudad, de un barrio, de una identidad, porque además otra cosa que aprendimos con el edificio es que el Paso del Molino no es un barrio, no están los planos. ¿Cómo que no? En las visitas guiadas con los vecinos, ¿cómo que no? ¿Vos dónde vivís? En tal, no, vos vivís en Belvedere. ¿Y vos en qué calle? No, vos vivís en Capurro. No, vos vivís en el Prado. ¿Y el Paso del Molino? Entonces nosotros, cada vez que pasaba un tipo de anécdota de la que estoy contando, íbamos a la intendencia a ver cuáles eran los límites del barrio Paso del Molino. No está. ¿Cómo que no está? No. ¿Y pero cómo? Bueno, fuimos al INAR. A ver, tampoco. No, el Paso del Molino era todo. El Paso del Molino era allá por el Paso del Molino desde 1748. Desde la ciudad amurallada se veía a lo lejos, desde salir el camino real al cerro, para alcanzar el vado sobre el arroyo, ese vado que permitió, antes que se construyera el molino, cruzar de un lado desde la ciudad hacia todo el oeste del territorio, porque habían otros pasos, pero no vados. Por allí podían pasar las carretas, los carretones, luego los caballos no querían pasar y por eso se construyó el puente, porque era bravo el Miguelete. Y entonces, desde que está el molino, se dice allá por el Paso del Molino, que dicen en la prensa que a veces una carta demoraba más en llegar desde la ciudad amurallada hasta el Paso del Molino que a Europa. Es decir, estábamos acá, en el mismo momento que se funda la ciudad,
se empieza a construir el fuerte de los Borbones en esa ciudad vieja, los pobladores instalaron sus chacras, que esto ya lo conocemos bastante bien, a orillas del curso de agua dulce, más cercano a la ciudad amurallada, con tierras fértiles para cultivar. Y lo podemos ver ahora en los planos. Ese camino cruzaba hacia el cerro donde estaba la estancia de la caballada del rey, por el vado, que luego pasa a ser el paso del molino, porque el molino aprovecha, el molino, no, todavía no les hablé, lo que encontramos bajo tierra coincide con la época en que se construye el molino de los padres jesuitas en este lugar. Eso vamos, ¿qué había abajo de este edificio? Vamos al cabildo, al archivo, a ver qué había ahí, porque no tenemos planos, ¿no? Y teníamos el título de propiedad. Dirán, ¿cómo que no saben de qué era ese terreno? Pero nosotros, como el título de propiedad no tenía planos, pensamos, no sirve para nada, lo tenía la escribana. Y en una visita la escribana nos dijo, chiquilines, tiene que estar escrito. Y estaba escrito en jeringoso, con esas letras de... Pero empezamos con mucho trabajo a leer, y sí, señores, este terreno había pertenecido a la Compañía de Jesús en 1748, entregado para construir el molino, para hacer harina con los primeros semillas de los trigales. Ahí, en ese solar específicamente, no lo podemos decir. Lo que sí sabemos, y aquí está, ahí tenemos planos, hay pedazos de mapas que pusimos acá, que nos documentan, a ver, se me fue, ahí voy para atrás, a ver si aprendí, bueno, allí estamos, donde está el quitacalzones, no, ¿cómo era? Mostrarle vos. Ahí. El de arriba. Bueno, ahí tenemos. Ahí, en este puntito, está Paseo de los, está el edificio. Este plano, conocido también por todos, porque está en los libritos, es de 1867. ¿Está? Y ahí ya podemos ver que está el hotel construido, y vemos la Quinta de Milás, ahí está faltando la de Farid, y vemos ahí, y allá una concentración de construcciones. Pero lo que yo les estaba comentando, opa, viste, no me aprendí, tendría que haber ensayado antes. Ahí. No, acá. Nosotros tenemos este camino, que ahora es agraciada, era el camino real del cerro, y cuando fuimos a consultar qué sucedía en nuestro solar, que es apenas este que está acá chiquito, nos enteramos que este territorio comprendido entre el Quitacalzones, el arroyo Miguelete, y el entonces camino real del cerro, es el que el cabildo le cede a la Compañía de Jesús para construir el molino. Ellos estaban instalados, habían comprado en el año 1746 dos de los primeros terrenos que le habían dado a los colonos, a los dos primeros colonos, y habían instalado en esta zona la chacra Jesús María. Todo esto lo vamos encontrando no en libros de historia, sino en relatos. Me explico que vamos, o nos traen, y después está el libro de Ferrés, que nos prestó Vivanes, donde habla de qué tenía, ya de cuando los expulsan, qué había cuando en 1776 expulsan los jesuitas, y este terreno vuelve al fisco y ya es del cabildo, eso lo dice nuestro título, pero esto lo encontramos como a los 4 o 5 años que estábamos trabajando en el lugar, cuando encontramos las construcciones subterráneas. Nos importó saber todo esto. ¿Me explico? O sea, por eso decimos que los ladrillos nos contaron la historia. A medida que íbamos encontrando entre los muros vestigios, ladrillos de diferente tamaño,
¿cómo se llama la mezcla? El mortero de diferentes tipos, y a la vez que los vecinos iban contribuyendo, o visitantes de otras partes, apasionados con esto también. Esto es una obra de muchos de nosotros, es decir, y sigue siendo, está en construcción. Es un proyecto que no está acabado, no lo hicimos, se está haciendo. Le pusimos Paseo del Hotel porque nuestra idea era construir un espacio de encuentro, un espacio plaza, y a medida que íbamos todos los días y faltaban tantas cosas, teníamos ganas de comer un bizcocho y estaban nada más que devotos, caminar por abajo. Entonces dijimos, vamos a encontrar en cada uno de estos espacios que sea lo que queramos ese día, que falta. Esa es la idea. O sea, crear un espacio de encuentro y así se va creando y es esto. Entonces, ¿qué hacíamos nosotros como arquitectos con esto y como propietarios además? Estaba nuestra pasión como técnicos, un compromiso que sigue vigente absolutamente, porque les cuento que siguen pasando cosas en el edificio, en su propia estructura, habla, como dice Daniel, y a la vez nos van trayendo nuevas historias. Entonces, ¿qué hacemos hoy con Paseo del Hotel? Es un edificio musealizado. Ustedes están invitados, vamos a hacer un evento especial, y van a ver lo que les está más o menos contando ahora, lo van a ver en las paredes, las soluciones, los vestigios. Y a su vez adentro pasan cosas. Eso es lo que nosotros, y que ahora en más lo vamos a seguir preservando, y que cada generación utilice el espacio para lo que se necesite y el edificio admita. Está consolidado. Eso es nuestro trabajo y el día a día es conservarlo, preservarlo. Y a su vez es museo de sitio, es casi como si fueran unas ruinas usables. Es un poquito la idea que tenemos, es el proyecto, Paseo del Hotel. Yo me tomé un café con alfajores en una exposición que hubo y venta de gente. Ahí está. Ese emprendimiento que se llamó Ruthman. Sin saber toda esta historia. Claro. Y bueno, y viste que disfrutaste de un lugar encantador, de la magia de un lugar que te inspira. O sea, yo lo cuento con la emoción que ahora voy, porque además de tanto empeño y todo, tenemos que contarles que vivimos ahí. O sea, que en un pedacito por acá, por allí arriba hay un espacio que lo ambientamos para que sea nuestra vivienda desde el año de la barriga, en el 2017, ¿no? Es que nosotros trabajábamos ahí todo el día y después teníamos que ir a nuestra casa y la verdad no nos daba ni la más mínima gana. Imagínense, disfruten y vayan a balconear el Parque del Prado desde allí. No hay palacios, no hay nada más hermoso, digamos, que represente. Esta era una postal de Montevideo. De 1860. Esto nos llegó como una postal. ¿Qué era ahí? En eso, ¿para qué fue construido? ¿Qué cuestiones? Y nosotros encontrábamos muchas herraduras. Se habían robado los pavimentos. Cuando sacamos toda la tierra y la piedra y la basura que había en ese túnel, como le llamamos nosotros, que ahora lo vamos a ver más investigado, es decir, ¿qué te iba a decir? No sé qué estaba diciendo con la basura del túnel, me fui por la encontramos varias herraduras, un cosito de poner el pie arriba del caballo, que estoy contando, ¿para qué fue construido? Y vino Rosario Castellano, una periodista, que ustedes la deben de conocer, que también estudió arquitectura, y es castellana. Entonces se fue trasladando entre las generaciones, que esta era el papá le contaba a ella que era la única posta de diligencia que se conservaba en Montevideo. O sea, no está escrito, pero como dice Giovanni, lo que te van narrando no tiene el valor que va teniendo, y de personas que tienen sus, digamos, hilos conductores para esta historia, y a la vez íbamos encontrando estos vestigios, muchas herraduras que al principio pensábamos que eran las de la suerte, pero eran más que eso.
inclusive hay uno de estos cositos que le ponen de freno también, o sea, todo eso bajo tierra. También había el mango de un balde con una cadena, o sea, ese lugar bajo tierra, como nos contó doña María, que trabajaba en la panadería de los Tres Mosqueteros, que ahí había un aljibe, ese espacio, esa construcción, esa habitación bajo tierra, sirvió para diferentes usos, hasta que fue llena de basura y tenía un pavimento arriba. Eso está todavía por seguirse investigando. ¿Me explico? Todas esas son señales que fuimos encontrando allí adentro. La señora después me cuenta eso, y eso es lo que hacemos. Y en cada encuentro de ese tipo, esta chica dijo, ay, acá podría hacer una exposición y venta de objetos diseñados y gastronomía. Sí, entonces hizo eso que nosotros queríamos hacer permanente. ¿Se acuerdan que les conté? Una bizcochería, una juguetería, librería que no había por esa zona. Es eventual, porque estamos en un punto que cambia según la estación. Cuando es época de clase, hoy mismo es toda la parada llena de gurizada, más que ahora está la UTU, entonces también están los que estudian en el liceo y los que estudian en la UTU para gimnasia. Es una mezcla y después en la época de turismo paran todos los cruceros, o sea, la esquina de la Graciela de Sugiategui es un camaleón, digamos, o sea, cambia pero les puedo asegurar que los domingos, pase lo que pase, aunque haya un estado de pandemia, es un lugar de encuentro y de disfrutar la naturaleza y los paseos del Prado como siempre. O sea, no hay hasta a la tardecita el ir a hacer gimnasia, o sea, eso está clavado, o sea, es algo que es una cosa que no cambia nunca. Eso durante todo el año es un lugar de paseo el Prado. Y bueno, me fui por las ramas. No te cuesta. Ahí estamos. Bueno, esto lo que vemos acá es una pintura que está hoy en el Cabildo, ¿no? Que habíamos hecho referencia, que se ve un poco la traza urbana de cómo se va apretando lo que es los padrones, ¿no? Los predios hacia el arroyo Miguelete, hacia lo que es el puente. Pasando el Quitacalzones, ¿verdad? Pasando el Quitacalzones, que acá se ve, se insinúa, ¿no? Abajo. ¿Dónde? Acá. Ahí. Ahí va, pasa por acá al lado de esta casita, se va por acá atrás y se mueve. O sea, esa es la Graciela de Lucasores, ¿no? Y acá está el edificio. Y ahí está el edificio. Y la particularidad es que todas estas construcciones que vemos prácticamente están en pie, tal cual la vemos acá. Están contaminadas, ¿no? Por lo que es la publicidad o por lo que pasó alrededor, pero con un poquito de una intervención mínima se descontaminan rápido. Que fue un poco lo que hicimos nosotros. Nosotros descontaminamos un poco el interior del edificio de lo que fue esas intervenciones que sin criterio que a veces uno hace y más que hacer bien hace otros tipos de... Uno no se entiende mucho, ¿no? A veces el origen de ese tipo de intervención. Claro. Porque uno gasta dinero, ¿no? En hacer cosas que desvalorizan la propiedad, ¿no? En definitiva. Y terminan contaminando un edificio. Pero bueno, es muy común, ¿no? El arquitecto es lo más barato de todo en una obra. Creo que yo no estoy promocionando. No, pero eso también es tener ideas, inventar. O sea, realmente, nosotros ya hacía como 20 años que estábamos casados, pero yo me enamoré de vuelta con toda la señor. Porque era encontrar esto y yo me iba. Yo salía y me iba a hablar con la hija del dueño del bar que estaba enfrente, en la placita, donde estuvo, saben ustedes que enfrente, o sea, sobre Sugiategui, allá, en la plaza estaba el edificio donde nace la Calacana, de los... Ahí nació la Calacana, está la placa. Acá, pasaron todas las cosas que pasaron en la Graciela. Alfonso, la farmacia, la fábrica de pasta. La joyería. Había la joyería. Las dos joyería. Sugiategui era increíble. Porque claro, tenía la estación. Entonces, pero el más coloso fue cuando me cuenta la señora del bar Alonso, que estaba enfrente a los conquistadores. A los conquistadores. Ahí te lo están buscando. Sí, habrá todavía, bueno, más cosas. Ahí había la hija del dueño del bar Alonso que no la dejaban ni bajar y paseaba, me contaba ella de un lado al otro
cuando estaban los troperos. Y ahí me entero que era pensión de troperos. Y ellos tan buen mozos, pero iban del lado de enfrente. Yo soy bueno, las anécdotas que hay son infinitas. Pero en eso me dice, porque el paragüero Romeo y Julieta, que era la ama de llaves de Mariquita Salvo, que vivían al lado, entonces ella me llevó del brazo por la calle Sufriategui contándome cada negocio. Pero lo que me llamó la atención, además de que Romeo había sido el novio de Julieta, el patatín y patatán, era el paragüero. Paragüero había, señora. Pero a ver, ¿para qué? ¿Cómo? Yo lo último que llegué a ver fue un zapatero, pero paragüero. Eran las sombrillas. Entonces, si vos estabas paseando por el Prado, salía uno de los, ¿cómo se llaman? La varilla de la sombrilla, ibas al paragüero Romeo, que estaba en Sufriategui, rumbo a la estación. O sea, era otro mundo. 3 cines habían en aquella esquina, o sea que era la casa. O era. Entonces ahí empezamos a comprender algo que no teníamos ni idea, ni habiendo estudiado 15 años en la Facultad de Arquitectura, ni habiendo sido del barrio Cordón, y mi mamá trabajaba en La Teja y pasaba por aquí. Mi hermano jugaba al básquetbol en Cordón, contra Estocolmo, pasaba por ahí el edificio. No teníamos la ruta 1. Si íbamos a Buenos Aires pasábamos por ahí, si íbamos a Santos pasábamos por ahí. Todos pasaban por ahí. Fue un punto estratégico de comunicación siempre. Agraciada. O sea, fue testigo material de infinidad de historias, de asaltos a la casa de lotería, por eso, del propio asesinato de Salvo, no, todas las cosas que cuentan los ladrillos ustedes no se pueden imaginar, porque hay cada espacio y cada cosa, y cada vecino que fue testigo o recuerdo, y es también testimonio, digamos, oral, que trae y lleva, y lo deja acá. Todo quien visita Paseo del Hotel luego es un embajador del Paseo del Hotel. Eso lo fuimos aprendiendo en estos 15 años y seguimos. Allí tenemos a Miguel, como dijiste, de la joyería Ananías. Esas son las medallitas que él trajo, y las tenemos acá, ya no están tampoco con nosotros, pero él hace joyería y talabartería. ¿Por qué? Le preguntábamos nosotros, no veíamos la relación entre una joyería y una talabartería. Porque a veces venían con las espuelas de oro y rubíes a traerlas a arreglar en la talabartería. La estación Yatay, la rural del Prado, todo en un mismo ámbito. La tienda Salvo. Las hinchas, la tienda Salvo, que también se especializaba. Y los cafés, el negro, la confitería, el día que cuando les comenté que abrimos en el 2011, fue el Día del Patrimonio, ¿no? Que vinieron 4.000 personas. Al otro fin de semana dijimos, bueno, tenemos que hacer un encuentro con vecinos. No nos daban mal las orejas. Y por suerte los tenemos filmados, 4 horas enteras de conversación, que teníamos caballete, no estaban ni los vídeos, ni cuarta, todavía. Y están filmadas íntegras, así en bruto, las 4 horas, son de una riqueza, porque la mitad de los vecinos ya no están. Yo me pasé llorando, y se peleaban entre ellos, porque ya, yo les decía que hablaban tranquilos, porque ya habían prescrito todos los delitos que habían cometido. Entonces, contaban dónde estaba la parte del juego clandestino, atrás de la joyería, ¿no? Las fondas, bueno, en la calle que había una llama. Estaba para el otro lado. Bueno, ya el señor conoce, a ver, venga, señor. Y eso fue enriqueciendo todo esto, ¿no? Y por iniciativa de ellos vinieron a traer sus cosas de valor, que generamos un gabinete patrimonial con cositas que ellos le daban valor, trasciende lo material, ¿no? Es algo que tiene un contenido espiritual muy grande, así de afecto. Y bueno, hay una señora que nos regaló 3 matecitos que cada tanto están puestos ahí. Donde no estén en custodia, no sé, nos agarra con el bastón, porque siempre viene a ver que estén puestos en donde el día que fue la feria que tú contabas. Pase, señora, vaya a ver. Estaban enojadísimas con la música que ponían. Y a ver dónde estaban los mates. Y este espacio siempre está así.
Y decían, no pueden poner esa música en el lugar donde está el combate. Y lo mismo pasó con el colegio de la Inmaculada Concepción cuando se fueron. Vino la madre superiora, que es la señora que la encontramos ahora para preparar la reunión. Y nos dijo, ustedes que son el museo del barrio, le queremos dejar ahí, es, la cosas del colegio. Y bueno, ya fue, nos dejó todos los actas de fundación con los nombres de los alumnos que habían llegado. ¿De dónde habían venido? ¿Alguien fue al colegio de la Inmaculada Concepción acá de los que están? Bueno, ustedes van a escuchar a Ariana y ustedes me escuchan a mí. Ella fue, No fui allí, pero el colegio lo conocí. Las hermanas de la misericordia. Esas son las de misericordia. Después hicieron Montecero, hizo San José. Claro. Y la reina Carlos Freire. ¿Y ustedes fueron al colegio? ¿Fueron al colegio? No. Yo iba a los bautismos, que el bautismo ahí era lo máximo que en la iglesia que tenía el Yo soy de La Teja, nací me crié en La Teja. Mirá. En Avellino y Anillo Coronel, entonces tengo una historia mucha de bueno, la iglesia que tenía el colegio José de la Misericordia, Sí. de José, Inmaculada Concepción. esa es la de enfrente, la que Ah, hizo sí. libre. Es la que hizo libre. Pero el colegio, yo no lo sabía cuando nos llevó la hermana Edita a buscar cosas que iban a tirar a las volquetas, porque el colegio de las misericordiosas se construye más o menos en la misma época en la quinta de Busalero que la donan para las misericordiosas. Sí, eran cuñados. Eran cuñados. Eran cuñados de quien había hecho el sitio a Montevideo. Ahí está todo el asunto. Y hacen el colegio y Salvo, que vivía también, digamos, en casa del palacio, toda otra historia, si no podemos hablar de Salvo, pero donan la capilla para donde estaban los bautismos. El padre Freire, que era famoso. Claro. Sí. El bautismo del padre Freire era lo más grande que existía en aquel momento. Mira, viste, Estoy hablando o sea, de casi 80 años atrás. bueno, por eso les digo, era un lugar, un punto, digamos, donde estaba todo. Vida social propia. Digamos, era Paso del Molino, la ciudad, y además era donde se vivía, era donde se plantaba, y allá era el comercio. Y todos los días, prácticamente, a vender lo que se producía acá, o a pasear, o a comprar, o digamos que era un lugar de pasaje. Y este lugar era donde los que no tenían su chacra descansaban o se quedaban. Eso es lo que la posada de la posta de la diligencia, la Rosita del Miguelete. Siguiendo buscando, vamos encontrando copia de pasajes, digamos, porque esta historia que nosotros ahora estamos compartiendo no está escrita, ni está. Y la vamos escribiendo entre todos, trasladando, hasta que, digamos, se vayan surgiendo. Acá estos dibujitos que están en la pared, Esa es son otra particulares. historia. Vino un día, estábamos las puertas abiertas, porque acá es un lugar donde la gente entra, ve luz y pasa, ¿no? Nos toca el timbre ahora. Entonces, antes no teníamos las puertas, ahora sí. Hasta la vicepresidenta actual, un día entró con todos sus tacatos y le dijo, ¿qué es eso acá? ¿Vos ves luz y te metes así? Ay, sí, porque yo vengo a ver este lugar, porque acá en este lugar estaba Oribe con el Garibaldi, ¿puede pasar? Oribe con Garibaldi. Mirá, aquí. No, sería, Entonces se puso a ver el tour. Pero acá viene un señor que nos contó su historia, que era muy particular, porque era muy mayor y dice, mira, yo canjeé dormir acá por las pinturas que hice en estas paredes. Y en principio No se pueden agrandar. no estaban del todo a la vista, ¿no? Estaban ocultas abajo de capas de pintura posteriores, que eso es lo que pasa mucho, ¿no? Y empezó a rascar váyanse que me ponen nervioso, dice. Entonces nos fuimos todos y él siguió y encontró sus dibujitos de la época y nos lo mostró como Además, lo más muy notable es que emocionante son también, ¿no? de tierra de Cosas que van colores. pasando con la historia. O sea, estamos en un lugar fabulosamente que, digamos, o sea, es lo que tiene Paseo del Hotel, es eso. O sea, es una arquitectura. Aparte siempre fue alojamiento, pasaron muchas personas por ahí, Sí, hospedadas, mucho rato, poco rato. Hay gente que viene y que no le gusta el lugar porque se acuerda de cuando le robaban las máquinas de afeitar, que el otro se acordaba que no dormían mal, porque era pensión también, ¿no? Claro. Tampoco era todo color de rosa. Claro. Después hubo anécdotas bastante complicadas, ¿no? De sangre, ¿no? Gracias, terminó. En fin, anécdotas de todo tipo vieron acá.
no queremos aburrirlos con las anécdotas. Bueno, hay muchas de Pero- ellas que ya están compartidas también. O sea, hoy todos tienen el deber de buscar una nueva anécdota. Es la anécdota de la Era época que de les quería la mostrar. guerra de la Triple Alianza, que estaban los generales brasileños durmiendo acá, reponiéndose de la seriedad de la guerra. Osorio, eso En fin, está en las Saldañas. bueno, Gardel también, que anduvo en su Bonapelcha, ¿no? haciendo Bonapelcha, picardías, ¿no? Porque la pensión de Zulma era la querida de Bonapelche, porque en ese entonces vivía Salvo y La Elisa, protegida, se decía. la querida. No, Bueno, protegida, me dijeron a mí la señora, era la Bueno, protegida. eso fue todo. Tanto hablaban de que estuvo Gardel ahí, y yo estaba Gardel como la mente en todos lados. No, hasta que fue tanto, que eso es otra cosa. Desde el 2011, abriendo en Días del Patrimonio, Museos en la Noche, en el Día Internacional de los Museos, o de casualidad, que nos reunimos y conversamos, estaba bastante. Hasta que al final empezamos a atar cabos de cuándo podía haber sido que estuvo el señor Gardel, y porque cantó ahí, no, fue en la casa, pero lo que pasaba era que en octubre del 33, y ahí ya una esquina histórica de Montevideo en el 33 pasaron pila de cosas. En la esquina de Gracia de Sufiategui, recurriendo a programas de radio y a, digamos, y a la prensa, pudimos saber que Gardel había estado en la casa de Terra, poquitas cuadras, Bonapelche era el esposo de Elisa Salvo, vivían a la vuelta, tenía una fonda en la otra cuadra, y Zulma, que la que regenteaba la pensión, era la querida, la protegida. La amaba. Espera, eso es para caras y caras. Espera. Para- No, yo No, quiero acá mostrar desde lo el punto que- de vista de lo que hicimos de las reformas que se fueron viendo, esa escalera que Ariane acaba de sacar de la Esto quería imagen. mostrar. No, el hotel. Bueno, Posada de Posta de Diligencia primero. Ujú. Después, en la época de las quintas, del glamour rioplatense, Ok. digamos, y que venía el gran hotel Claro. del Paso del Molino. Y fíjense lo que tienen las ventanas. Esta fue la primera imagen, el sello y esta postal. Porque las dos primeras imágenes son postales. Ahí Después, tenés la cuando- bow window. Tenía bow windows, y con Daniel decimos, ¿y ahora qué hacemos? Tenemos que reconstruir los bow windows. Pero no llegó la otra foto, que está igualito que ahora. Ajá. Nos paramos enfrente y está igual. Y si le sacamos los carteles al local de la esquina, que todavía tiene las rejas, nosotros no, pero el local de la esquina está, y sacamos todas las vidrieras, lo tenemos tal cual. ¿Ah? Paramos donde era la Capilla Maciel y vemos el edificio. ¿Tá? Y ahí empezamos a buscar vestigios del Gran Hotel y encontramos los cielos rasos ornamentados. O sea, el edificio se vistió de fiesta, se pusieron los bow windows, se pusieron cielos rasos de yeso, zócalos, y quedan también en la construcción. Las partes del Gran Hotel que encontramos están a la vista. Ni hablar después del pensionado. Porque ya acá, si nosotros miramos esta fachada, vemos dónde era la única puerta. Pero nosotros entramos, a ver si mostrás la fachada de cuando recién llegamos, entramos por la puerta que nosotros ingresamos, es por una escalera, a ver, ahí, acá. Nosotros entramos por esa puerta que ahora está abajo del sello, que era la escalera a la pensión. que era donde estaba la calidad atravesando la puerta. O sea, Esa las que estaba reformas. con él ahora en la foto, a ver, Y no sé. está más adelante. La próxima vez, pero ahí. Esos marcos de puerta, aquella puerta marrón, estaba en el muro, entre ladrillos. Del otro lado de la puerta marrón era la Academia de Choferes Nelson. Y de este lado de la puerta era la panadería Los Tres Mosqueteros. Es decir, aquel edificio que fue Posada de Posta de Diligencia, Gran Hotel del Paso Molino, en la época en que se construye la Rambla hacia el sur, ANCAP, las fábricas textiles
y se empieza a... era un hábito ir a las playas en lugar de pasear por los parques. Y las familias más adineradas se trasladan a Carrasco, a Punta Gorda. El edificio, que era el gran hotel, se transforma en pensión. Y abajo, locales comerciales. Y cada una de las puertas que veíamos abajo se transforman en entrada de distintos locales comerciales. Cuando nosotros compramos el edificio y habían robado todo el entrepiso de aquel gran espacio, que es el que ahora podemos apreciar si vamos, nosotros sacamos las paredes entre los locales, los ladrillos de entre los marcos que vemos acá, encontramos los marcos adentro de las paredes. ¿Por qué? Porque si sacaban los marcos se caía el edificio, porque era muro portante. Entonces el ladrillo y los marcos los ponían y sostenían los ladrillos de arriba. Por lo tanto los dejaban adentro de las paredes. Pero aquella puerta quedó íntegra y ahora la usamos. Hasta los herrajes están conservados. Entonces fuimos descubriendo la espacialidad original del primer edificio, pero mostrar el marco especial que encontramos en una de las paredes. No, pero yo creo que esto está desordenado. ¿no? Ahí, mirá. Ese marco no es igual que los otros marcos, está el herraje también. Ahí está el herraje, no sé si lo... Sí, casi. Esto es lo que entendemos como parte de las construcciones primarias de 1748 que nosotros hoy valoramos como construcciones coloniales, ¿no? Que hay pocas en pie. Y bueno, y hoy el túnel, que es otro de los temas que nosotros estamos estudiando, es algo que le vamos hincando el diente de a poco, con cuidado, tratando de preservar lo más posible y además... bueno, cuando el edificio lo solicita, porque acá hay un diálogo permanente con el edificio, aunque parezca un poco raro, pero este túnel, que es una bóveda que sigue hacia los padrones vecinos, que tiene unas dimensiones particulares, porque tiene 2,60 de altura por casi 3,50, 3,60 de ancho, una bóveda bien marcada, que hacia los extremos, acá no se ve mucho, pero acá arranca con un ladrillo tipo librillo, hacia los extremos del apoyo, después se hace apaisado hacia el centro, y es un dominio de la técnica de la bóveda impresionante, además de que supuestamente, ahí ustedes ven que hay huecos dentro de esa parada, estas bóvedas. Lo que supuestamente las bóvedas trabajan siempre apoyadas en dos lados. Acá no llega a estar apoyada en dos lados, sin embargo, la presión que tiene, la compresión de las piezas hace que siga siendo firme estructuralmente. O sea que desde sus orígenes fue colocado con el grado tal de que el mismo material aprieta hacia abajo y no deja caer al de al lado, ¿viste? Entonces, es un dominio de lo que es la forma de trabajar estructuralmente estas piezas que llama la atención, porque se le ha hecho obra arriba de esto y ellos siguen en pie. Claro. A todo eso le sumamos que mientras tuvimos 2 meses, por lo menos, sacando cosas de acá, 2 meses, que lo curioso fue que a medida que bajábamos íbamos encontrando según las épocas del año, ¿no? Al principio lo más nuevo, luego estufitas a queroseno enteras. Y llegamos a encontrar abajo todo botellas de vidrio con vino, que ahí ven algunas, con vino, incluso con vino adentro, que cuando lo sacamos de abajo, que estaban sin aire, sin oxígeno, empezaron a sangrar el vino, estaban con vino. Pero el tesoro de la vidrio artesanal, ¿viste? Entonces, 14 volquetas de tierra. Que deslumbraban, ¿no? Estamos sosteniendo el edificio y le hacía pozo. Claro, ahí ella ahora sí está contenta, pero al principio tuvo bastante resistencia a todo esto. Y al final de todo, encontramos una monedita de 1901, con él. Y unas escrituras abajo que decía
Bautista. Entonces, y figuras geométricas. Entonces empezamos a asociarlo con la parte Claro, de nosotros los no sabíamos, ritos pero- religiosos, ¿no? Y de otras, Que también pudo haber sido utilizado esa construcción subterránea para otros usos. en un momento. Entonces Bautista, A ver, ¿qué quiere decir? para pegar, y entonces terminó y después y decía Bautista, entonces empezamos a averiguar que él era de la logia de los Rosacrucis. Y entonces empezamos a investigar también que venían los Rosacrucis y decían que, por ejemplo, renacían cada 114 años, póngale. Y nosotros encontramos la moneda de Eso me lo 1901 quedé a los 114 años, justo Recién me entero, porque no nos escuchamos. coincidiendo con lo que decía Wikipedia de los Rosacrucis. Así que en este lugar las paredes no solo hablan, sino los testimonios aparecen y Se surgen manifiesta. de todos lados, ¿viste? Y- Lo que te quería decir es que lo que se puede ver es que hay construcciones que fueron hechas sobre construcciones existentes en este lugar, producto de eso que te comentaba al principio, que fue la diferencia de los dinteles que encontramos, las dimensiones de las aberturas, y eso se da en una especie de forma en L que hay, que era típico de las plantas de las construcciones coloniales, que eran como una L, y ahí nosotros hasta ahí llegamos que lo podemos corroborar. Hay puertas chicas con dinteles chicos, ¿verdad? Entonces estaban en la planta baja, acá, ¿ves? Acá, desde acá, acá, nosotros encontramos lo que yo te... Acá está la puerta que hacíamos referencia, esa que está tapiada hasta acá. Y el túnel está acá, y acá en esta pared encontramos un arco en la pared, que es un arco bajo. Sí, sí, lo recuerdo. Y no tenemos la foto. Que ahora estudiando un poco más sobre el tema, es característico de los pasajes de agua y de soportar canalizaciones de agua, cosa que en teoría se va confirmando. Yo creo que dentro de 50 años ya la tenemos totalmente De lo de la confirmada, sequía, de lo de la sequía, pero vamos a llegar. que no se enseña. Pero lo que sí te puedo decir es que en este lugar hay construcciones anteriores a las que tenemos hoy. Cimientos, encontramos acá, que son de 1,50 m, 2 metros casi para abajo del nivel del piso, que tienen un espesor de 60 centímetros de ladrillo, o incluso más, doble ladrillo, ¿Eso fue todo rellenado? y fue todo relleno, sí, y tiene doble ladrillo, y arriba parece una pared de 40 centímetros. Los ladrillos son más anchos, o sea, los cimientos de este Estamos hablando edificio de una pared de casi 2 metros. es una pared muy ancha, los cimientos, todo ladrillo, todo ladrillo. Lo que significa que justamente era un edificio que resolvía desniveles naturales del suelo, por un lado, y presiones también que pueden ser de la subida y creciente del arroyo, o tenía previsto algún tipo de presiones adicionales, porque eran más de las medidas típicas. Bueno, de hecho está soportando todo, Eso por un lado. inclusive el pasaje de ómnibus, de todo. Otra preguntita más que se quedó en eso que contaste. Discúlpeme quien está preguntando. ¿Por qué no hay ningún basamento de piedra? No tiene nada. Todo ladrillo, absolutamente todo ladrillo. Todo lo que más o menos se encuentra por ahí, pero mucho Todo más ladrillo. anterior, tiene generalmente piedra, aunque sea puesto una sobre otra, sin mortero, Ladrillo sin nada. generoso, digo. Pero lo que Un pasa es que ancho, hay digamos. un mapa que nos habla de eso, de los que tenemos ahí, el plano que nos Encontramos el dice cuerno de corte de buey, ladrillo, un ¿no? cuerno de buey, encontramos en uno de No, los sí, eso sí, cimientos, porque eso es relleno de todo. O sea, que estamos hablando de épocas donde el tiro era con ese tipo de elementos, ¿no? Que llevaban los materiales, ¿no? Una cosita que... Tres cosas. Que tenemos que terminar. No, al contrario. Bueno, espectacular todo lo que han contado. La verdad que súper interesante. Segundo, que el día que pueda contraten un arqueólogo, porque entonces le va a hacer una lectura estratigráfica y ahí van a poder saber las Sí, diferentes... a los arqueólogos hemos tenido el asesoramiento, ahí justo hay dos arqueólogos. Una estudiante y un profesor. Ana Lamas y el profesor. El tema de los bueno. arqueólogos es que ellos no creen en nada, ¿no? Ellos creen en lo que Yo ven. pensé, No, bueno. Entonces Un ven un antropólogo ladrillo tiene puesto que- acá y te dicen, bueno, pero ese ladrillo lo pueden haber sacado de la otra punta y lo habían puesto. Sí, puede pasar, sí. Entonces a todos tienen un tema, ¿no? De verdad, no te pelees. Siempre es lo mismo. ¿Para qué usaban el túnel? Y bueno, el túnel No, siempre Digo, son cisternas. No, claro, parece que era todo cisterna, era todo eso- básico, útil básico. Eso te iba a decir. De acuerdo a lo que veo en la foto,
de acuerdo a las medidas que ustedes dijeron, a la geometría que le adjudicaron, Sí. entra dentro de la tipología cisterna. Claro. Viste, vos sos familiar. No, empieza con arquitectura, antropología, que todo es lo mismo. No, el tema es La el agronomía siguiente. también. No, el tema es el siguiente. Eso no quiere decir, porque ahí hay un tema con la funcionalidad original y luego la funcionalidad que haya Claro, podido tener, es ¿no? clarísimo. A ver, algo para esconderse, para huir, para lo que fuere, cualquier cosa sirve, ¿no? Por ejemplo, toda la red sanitaria que tenemos en Montevideo, la red Arteaga, no son túneles, es la red sanitaria. Claro. Entonces, eso no quiere decir que no hayan sido utilizados como túneles en algún momento. No, pero, Son pero cosas diferentes. no tienen estas medidas. Estamos hablando de 3,50 metros por 2,60 en una boda. No hay. No pelees. He excavado cientos, no, decenas de... Eso es una Sí, cisterna. pero- Eso es una cisterna. Es una cisterna que tiene 100 metros de largo. Sí. A ver, 100 metros de largo una cisterna. 100 metros. 100 metros. Claro, porque sigue la Más misma una, vivienda. más una construcción que tiene más o menos un diámetro de 25-30 metros en la casa del vecino. Sí. Más una construcción que llega con arco y escaleras que apuntan hacia Glaciada, que son perpendiculares. Hay una construcción Que salen, bastante similar a esa, en la vieja, y- que hay unos trabajos que están, insisto, no quiere decir que no se hayan podido usar para otras cosas, Claro, Yo digo pero que exagerar. generalmente son reservorios de agua. claro. No olvidemos que el agua era un elemento vital. ¿no? Sí, eso nosotros con Y el Ana control justamente, sí. del agua hasta el día de hoy es un elemento dominio. Sí, está haciendo. Es verdad. Entonces, Sí, clarísimo. Con cualquier excusa, además. Es verdad. Todo el pero día digo, negro eso copado. no quita que le digan túnel y que se pudiera utilizar para eso, pero en términos generales me pareció de acuerdo, pero insisto, no tiene por qué ser eso, pero podría ser una opción. Por eso habría que hacer como una lectura estratigráfica, Ana Gama, no sé si será. Sí, no, en estos momentos no se está haciendo, ella era estudiante, inclusive se quiso, o sea, una vecina que vino y quiso como recibirse y se... ¿Sabés lo que me costó decir que Ana Gamas superara llamar cisterna a esto y vos de vuelta? No, de hecho ya ni... Mira, hay un temita acá que es importante. Es decir, esto nosotros lo conocimos porque doña María, que muchos la habrán conocían, el almacén que estaba pegado al hotel, ella trabajó desde los 17 años en la panadería Los Tres Mosqueteros. Y cuando nosotros lo quisimos, porque así lo descubrimos, quisimos habilitarlo para bomberos y nos pidieron un tanque de agua. Cuando le comentamos a la señora del almacén, a doña María, que nos habían pedido, dice, no, pero si en el almacén, en la confitería, en la panadería, había un aljibe. ¿Dónde estaba el aljibe? Y ella nos mostró dónde estaba el aljibe, cuando ella tenía, ya no está con nosotros tampoco, estamos hablando por el año 50, llegaban a usar todavía el aljibe, a pesar de que había agua, y el aljibe estaba ahí. Daniel hizo el pozo en ese lugar y se encontró con el techito abovedado y siguió haciendo pozo y sacó una pared que dividía el aljibe de doña María con el aljibe de al lado y sacó 3 paredes, entonces siguió y quería seguir, entonces que hizo un cateo y sigue. Y pasando en la confitería del Molino, que está el estacionamiento de la agropecuaria, casi llegando al Quitacalzones, donde guardamos el auto, nos vino llamando el dueño, desesperado, porque iban a poner un techito de chapa, hace un pozo y se encuentra exactamente. Ese es el aljibe que te decía que es de un tamaño. Entonces ahí tenemos una construcción abovedada bajo tierra, de un arroyo con el otro, no cabe la menor duda. Cuando nosotros vamos y hablamos con el señor Hormiga, en el archivo del Cabildo, nos comenta que en esta zona posiblemente las barrancas del arroyo todavía era barrancoso, digamos. O sea, si nosotros vemos en los planos, donde está marcado el molino, ¿dónde voy ahora que me pongo ansiosa? En el plano que tratamos de juntar 3, que los tenemos, los originales van llegando. Ay, no, ¿cómo puedo pasar más rápido? Esto es para que Se van a acordar siempre. A ver si para en esa. Espera, ¿dónde Que pase la computadora. Sí, pero los papás puso PDF, lo que pasa. Ahí. Acá, no, pero en esto. Acá si nosotros nos fijamos, este plano que está un pedacito acá, de 1752, en donde está la estrellita y una I que dice acá, Molino. Acá también está el Molino,
el plano de 1813 que hace los de las casas. En este otro tenemos horno de ladrillos, ahí, que lo hacen portugueses, el caserío de los negros, todos coinciden con lo mismo, y acá tenemos un horno de ladrillos. Cuando vamos al libro de Ferrés, donde están todas las capitulaciones, ¿cómo se dice? De todo lo que cuando expulsan a los jesuitas queda Arteaga, se remata y algunos vuelven al fisco, como fue el caso de este terreno, que lo tenemos en nuestro título, que es comprado en un remate, y ahí empieza la historia de 1855, que al final estaba en el título, que 4 años lo tuvo la escribana y nosotros íbamos por todos lados buscando, pero en el título lo decía, y decía que era de los jesuitas y fue rematado, y fue durante la época de la Revolución no hubo nada y todo eso, pero habían cosas ahí, habían restos de construcciones, y habrán otras. En los movimientos de tierra, para hacer el puente, para todo lo demás, para hacerla, se van moviendo las tierras. Puede ser que haya o no. Leemos que había 2 molinos. Porque cuando vos hablas de cisterna, ¿de qué año estás hablando? ¿Cisterna? También colonial. Principio del siglo XIX. ¿Ves? Claro. Esto es anterior. En esto, En en esta el siglo XIX ya tenía construcción. claro, puede ser que haya sido utilizado o aprovechado, digamos. Es algo llamativo que todo es con ladrillos, que ya lo dijimos varias veces, toda la construcción, desde los cimientos hasta los techos, digamos. Y leemos en el libro que nos presta Giovanni, que cuando se van en este terreno, que está el documento de cuando se hace se cede el terreno a cambio de fanegas de cal y de piedra para construir la muralla, le entregan a comer, eso está en el capítulo. Comprendido, él pide otro, un poquito más abajo, pero le dan entre el arroyo de los Morales, el Miguelete y el Camino Real del Cerro. Un triángulo virtuoso en la geografía. Y está comprendido ahí que nosotros tenemos un solarcito allá y está la capilla. En eso dejan los jesuitas, además de esclavos, también había un horno de ladrillos, una tahona, 2 molinos y una casa de 2 pisos para el molinero. Todo eso estaba ahí en 1767. Las construcciones que nosotros encontramos, de qué parte de esa gran industria que tenían los padres jesuitas en ese triángulo, porque era una industria, desde los ladrillos hasta la harina de un tipo y de otro, tanta hora, y 2 molinos. Los esclavos, estaba estudiándolo ayer estudiamos mucho, para hoy hablar un poco más de esto. Nos metimos de vuelta porque estábamos, todo fue. Y entonces ahí estábamos viendo la cantidad, ahora igualmente la juventud está ansiosa, es una cosa que llama la atención y por la cual también nos da un impulso esto. El lugar es elegido para hacer festejos, con mucho gusto y todo lo demás. Van pasando cosas de diferentes generaciones, de diferentes gustos y aprecios. Y siempre el lugar se adapta, transmite. Y hay momentos especiales, él dice que no quiere que contemos tantas anécdotas, pero hay momentos especiales en que gente que nos sorprende nos trae noticias de ayer. Entonces, todo esto se va armando y va contando nuevas historias. Es decir, el lugar tiene, y vamos sorprendiéndonos. Y hay jóvenes que están escribiendo por toda América, porque ayer justamente de noche leía sobre un molino que descubrieron en Mendoza. También por señales. Bueno, Juanicó, también ahora, digamos, son señales. Hay una determinada generación que le asombra, lo apasiona, lo descubre y lo trae a la memoria. Pero es la arquitectura, que me disculpe, es la que mantiene lo material, el patrimonio material, digamos, esas señales le llamamos arquitectura, el muro, la baldosa, eso queda como testimonio inalterable y cuando está construido con porque miren que ese edificio vos entrabas, a mí no me daba miedo. O sea, nosotros 6 años pasados me dicen, ¿tenés un casco para entrar? Che, y qué sé yo.
O sea, hay como eso que decía Daniel, desde el vamos, es cuando dice, si las raíces están bien puestas, el árbol no se cae, pero bueno. Es decir, ha soportado cualquier... Y hoy en día, a veces los vidrios suenan, porque miren que pasan camiones, ómnibus por esa esquina, y está todo rajado el pavimento. Y el edificio, vos decís, a la mierda, ¿no? Porque estando ahí les cuento. Otra particularidad de ese lugar, que es el túnel, es las corrientes. Cuando estábamos haciendo porque tiene una inclinación que va hacia el arroyo Miguelete, ¿no? Entonces estábamos haciendo hacia ahí en la bajante un pozo para poner una bomba de achique por el agua, porque está abierto ese túnel, entonces emana agua. Y cuando estábamos haciendo esa perforación así, ¿no? Con cuidado, rompiendo de a poquito, pegamos en una piedra y aparecieron como unos escalones, ¿no? Que bajaban, Pero tiene todo el sentido lo que de piedra, eran escalones de piedra, y cuando golpeamos en la punta de un escalón empezó a salir un chorro de agua fuertísimo, tipo, no puede ser que se haya roto un caño, ¿no? En este lugar. Y vos sabés que llegaba de acá a la pared, ¿no? Era una salida de agua con una presión impresionante y cristalina, ¿no? Cristalina. Y yo la llevé a analizar. Y en ese momento la tuvimos que volver a tapar, pero digo, como que hay afluentes que justo pasan por ese lugar. El que puso ese túnel ahí, y el otro túnel más pequeño, ¿no? Que es como parecido a lo del Cabildo, porque el otro que yo estoy hablando, que es transversal a este central. No sabemos si es un túnel, no lo buscamos. Bueno, yo perforé hasta 70 centímetros y bueno, yo no la enteré. Entonces, ese túnel es perpendicular y ese es el donde está justo esa emergente de agua. O sea que ahí están pasando cosas que en definitiva los que estaban antes sabían más que nosotros. Eso está claro. Bueno, lo que pasa es que estaba capaz que eso estaba flor de tierra, ahora estaba. Y eso es lo que te preocupa, ¿no? Que han pasado 150, 200 años y seguimos cometiendo errores que si nos hubiésemos escuchado, ¿no? A las generaciones que sabían un poco más, hoy estaríamos algún paso más adelante. ¿Y la cimentación es corrida o es en arco? Corrida. Toda corrida. Claro, apareció No en corrida. arco. Aparece un arco que te decía. Pero ese arco es muy particular, que está tapiado ya, está tapiado con varios ¿Qué es el ¿En qué calzado? época calculan ustedes la edad de cuándo más o menos les parece que se puede haber hecho la construcción? Y es la del edificio del hotel en 1800, entre 1855 y 1860. Lo que vemos hoy. Lo que vemos hoy, o sea, el edificio... Lo inicialmente es de De 100 años 1750, antes. 50 y Es de 100 pico, años 48. Es la época que estaban los jesuitas en esta zona. Eso tiramos nosotros. Porque hay una puerta que ahí se veía. La puerta tiene los mismos detalle. cerrajes que la casa del Del gobernador Claro, Viana, ¿viste? eso lo vio Nicole entonces, pero quería que hiciéramos. Lo primero que encontramos fue la puerta. En el 2012, todavía ni miras del túnel. O sea, la puerta fue la primera señal. Y el Tapiada, arco, la pared. tapiada, la gente. Había una foto que tiene acá Pio Y Bani. tenían cerrajes típicos de época. Claro, están los ¿viste? cerrajes ahí. Coloniales. Así como están las de 1860 con Y los el mismo cerrajes. ladrillo puesto dentro, pero con otro mortero. El mortero Claro, de eso se afuera ve es de en la tierra foto, romana, ¿viste? oscuro, y el de adentro es cal, ya tiene cal, ¿viste? Se ve clarito Entonces, el tamaño, la proporción de la puerta, ahí está. Y Bueno, Ahí sí. se ve, pero ahí está el herraje. Acá está el tipo de mortero donde se enmarcó. Ponle Este más al marcó. otro lado, un poquito, Sí, sí. pero no. Porque no se protejan los detalles Ahí. ahí. Y ven la otra abertura y ves que estás engañado. Eso está en planta baja. Planta baja. Eso es parte, viste, de la construcción en L que yo te decía. Mirá, acá Esa trajo tiene la Piovani. misma altura de dinteles que las otras aberturas Acá que hacen está, fondo. la foto que trajo Piovani. ¿Ves? Ahí se ve la puerta. Y lo extraño es que se construyó arriba también, ¿no? Dos porque pisos. En general no. Aunque vimos fotos que también la casa de la esquina anterior tirada, donde está Ah, eso se la lo casa postales, pero de no policía, era una planta en una foto en 1849 la que está en la postal. y en el 60 tenía otra planta arriba. Esta es notable. O sea eso, que porque se nunca ve nos que era habíamos parte de... dado cuenta. Pero eso pasa mucho, si vos miras el En plano esta. Capullo ¿Dónde está la de- plaza de- de Esa es la planta alta y nueva. Le mandó- y y después después le Pero mandó eso no abajo. que no hay nada, eso ya. Sí, eso es muy Sí, Estamos hablando de Esto es donde está la plaza de la 100 policía. años antes. Pero Pero está Sí, la por eso postal, no lástima que no la hay tengo. Hay una Claro. postal
Perdón. Digo que creo que la Quinta de Storace, por los dibujos en las piedritas, aparece como de 1852. Ah, mirá. Yo incluso, no sé por qué se me ocurrió que esto podía ser un poco anterior. A mí me da la impresión que es un poco anterior, pero los títulos que tenemos nosotros hablan de 1850, por ahí. 52, me parece que compran. Que coincide con la época que se construye el puente de acá, ¿no? De Paso Molino también. La terminación de la guerra. Ahí va. Y que es un poco el hospedaje cuando uno daba cruce el arroyo. Es otra teoría que podemos hacer. ¿Viste? Que el caso del carreta, era como el tres cruces de hoy. Paraban acá, descansaban, se tomaban otra diligencia para el oeste. Tenía todo ese mundo que más o menos podemos descifrarlo, porque la casa de la esquina, para que digo esto más, era como, estaba vinculado con puertas hacia el edificio. La casa de Eso que se ve en la esquina, ¿ves? Que está acá. Era como donde vos esperabas bajo techo el cambio de carro. Era como una pasiva. Estaba vinculado con puertas. Entonces, O sea, en un momento pensamos que eran arcos que sostenían el muro, pero después con las fotografías vimos sombras que en realidad, cuando nos enteramos que se vincula, es una misma era el mismo construcción. patrón, ¿no? Era lo mismo. Eso todo lo vamos después allá, Ahí está, se ven claras las puertas. Ahí se ven las puertas. Ahí se ven las puertas. Entonces esto fue una cosa, pero ya después en la postal se construye como dice que ahora con una buena fotografía, porque nosotros teníamos una postal y ahora con la fotografía que comparte la biblioteca, se llega a leer, que te dije, abuela, que dice ahí, hijita, ayer, no lo pudiste leer. Y dice Baratillo, almacén y Baratillo, movimiento, no, ese era el dueño, movimiento continental creo que dice, o algo por el estilo, llegamos a leer en acá. Ahí vino una señora en esas anécdotas, vino una señora un día y me dice, ¿usted sabe qué dice ahí? No, Cerruti. ¿Sabe quién soy yo? Cerruti. Ese era de mis abuelos. Y acá también dice casa de... Y yo ya veía mi nombre de Ariane, dice. Después no se me entiende la letra, pero en realidad en las fotos, o sea, con más podemos llegar a ver bien qué era en ese momento. Pero lo que me sorprendió fue la diferencia de pocos años entre esta foto y una que hay de la Escuela de Artes y Oficios, o sea, es de 83 al 90 y pico, y está construido el piso de arriba. ¿Y usted qué fecha le pondría a este edificio? Yo, yo me parece que es anterior. Que puede ser anterior al 50, pero no sé cuánto. O estar en el 50. En el 50 justito. Es que llama la atención porque es verdad. El tema está que los documentos, acá nos ponemos arqueólogos, que los documentos habla de eso. No sé si antes se construía también sin tanto documento, ¿no? Tal vez esto tenga esa impronta, ¿no? No tiene por qué ser todo de la misma época, como ustedes dicen. O sea, No, puede haber, el segundo piso puede tener capaz que 50, 60 años de diferencia con el piso de abajo. Puede Pero eso ser. vos te tendrás en cuenta la mezcla. Eso va con lo que pusieron después las columnas de hierro en la entrada también, para reforzar. Ah, eso sí, esa por eso columna está, de hierro. por eso está el Porque en la planta de abajo generan una espacialidad importante como para recibir este movimiento de gente que esperaba a la diligencia, etc. Entonces, para ganar la luz, como eran palos de madera en el medio, le colocaron una columna de hierro fundido. Esa se llega a ver En el adentro. medio. Hay Eso muchas posterior. cosas. Esas son posteriores. Eso Claro. posterior, exactamente. Y no por catar, es que estaba dentro de la pared. Y lo curioso es que, bueno, ustedes tienen que ir, pero usted ve cortado a hacha todas las palas, ¿no? Eso está hachuela toda Esta es la la primera foto que sacamos cuando estábamos a ver los pedazos del edificio. Acá cada uno que entraba en la pensión hacía un rinconcito propio, ¿viste? Entonces fue... Bueno, la escalera original la encontramos en el 2010, la primera escalera, porque sabíamos que esta era agregada, estaba atravesando un muro y además tiene ¿y saben qué es lo que está armada? Con los rieles del tranvía. Llegamos a ver las viguetas que están usando de hierro
para construir las letritas de eso, o sea que podemos saber en qué año más o menos se construyó porque ya veía por los rieles que habían levantado. O sea, la arquitectura cuenta. Y el tipo de baldosón es el mismo que está en el Cabildo. El único piso que queda del original en la entrada de esa piedra arenisca media negra, media oscura, marrón oscura. Eso ahí también tiene que ver. Que quedaron 4 o 5 sobreviviendo, ¿no? Que estaban abajo de varias capas de baldosa, porque acá le ponen una baldosa, arriba otra baldosa, arriba otra baldosa, ¿no? ¿Y el túnel tiene pavimento? Tiene un revoque, que donde está escrita la inscripción. Eso sabes cómo fue limpiando toda la tierra. Imagínate la basura que había ahí, encontramos esas letras. Sí, el pavimento en la planta. Sí. ¿De dónde a dónde va? Espera, la planta. El túnel está en una. A ver, permíteme. Porque la construcción que nosotros decimos la puerta está acá, ¿no? La calle de la ciudad está acá. Sí. Probablemente esta fuera la línea de edificación original, inicial, probablemente, ¿no? Porque después había, acá está una puerta chica, una puerta chica. Eso se comunican con se genera por puertas interiores. Y el arco está acá, en la medianera. El túnel viene acá, así, mira, hace esto, viene acá así, sigue para acá. Pero el arco atraviesa acá. Atraviesa todo el ancho del padrón. Todo el ancho y sigue para el padrón vecino. No, sigue hasta y acá, es lo que yo te decía, que hay más de 60 metros acá, donde está el estacionamiento que estaba haciendo, yo me metí abajo, ahí me enganché, y era eso sí parecía como un reservorio de agua importantísimo ahí, como una... La sequía, como dice... Por sequías. Que venían varias ramificaciones en la parte de la pecuaria. Bueno, otra característica constructiva es que estos balcones son losetas de piedra, ¿no? Esos quedaron intactos. Sostenidos en ménsula desde atrás, apretados por el marco, ¿no? Todo por el cimiento. ¿Y cómo resolvieron esa colina que no tenía sustento? Que Esta cayó colina, de abajo? empezamos a descalzar toda la pared, hay fotos de eso. Entonces quedaron todos los palos a la vista, adelante, la primera, ponerle 1,5 metros de la línea de edificación. ¿Del segundo? Sí, arriba. Está todo en foto, la podemos ver. Siempre apuntalado con los perfiles que te comenté, todo, ¿no? De los contenedores. Y bueno, y ahí se desprendió todo este pedazo. Se desprendió. Cuando empezaron a quedar, viste, a bajarlo, se desprendió, un pedazo impresionante. Cayó en el andamio, se rompió todo, los tipos quedaron colgados. Yo estaba en el... Después, bueno, ahí empezamos a reconstruir todo esto. Acá le puse un refuerzo todo de la punta a punta, ¿no? Arriba de esto le construí un hormigón de punta a punta que abrazó todo. Sí, ahí fue que tuve que sacar los famosos cónicos. Bueno, la verdad que les agradezco. Esa la pelamos. Sí, al café. Vamos, sí, yo también. Vamos a organizar un día. En primavera, cuando haya calorcito, los a todos los exponentes que han venido aquí, con muchísimo gusto, cuando quieran organizar algo, lo organizamos. Vale. Tenemos una fiesta de esta electrónica para hacer ahora. Bien, es un lugar precioso. No, y de verdad verdadera. Todo lo que, digamos, paseo del hotel @gmail.com, ya somos todos, o sea, es de verdad. No, y que tengan cosas para aportar, mira que esto es. Y plantitas, plantitas, ¿vieron qué lindo que está el jardín? Sí. Desde el primer día, Lucía allá trajo el ala de ángel, y todos los días del patrimonio saca un nuevo brotecito. Todas tienen nombre y apellido. Las plantitas también, digamos que es un jardín comunal. Bienvenidos a Paseo del Hotel porque pasado, presente y futuro. Muchas gracias.